era la vía para recibir la plata y luego la retira el padre de otra manera. Ajá. Mi pregunta es una pregunta totalmente de un neófito, de un tipo que no tiene idea del tema legal, correcto. Si ya declaró el hijo de Chiriboga respecto a este tema, reconociendo errores, habiendo hecho un convenio con los gringos para delatar a todos y quedar limpio y quedar exento de cualquier responsabilidad, ¿por qué por acá no hay resoluciones respecto a la gente que está en prisión, supuestamente involucrada en este tema, cuando ahora ya se aclara quién ha sido el encargado de manejar la plata, pues maestro? Y es público y notorio. Se habla de $3 millones pasados por un banco de Miami. Bueno, eso es lo que han detectado en cuanto a sus cuentas, ¿no? Muy claro. Vamos a preguntárselo al abogado, ¿le parece? Por favor. Está el doctor Raúl Rodríguez Durán en línea. Quiero saludarlo. A ver si me está escuchando bien, doctor. Buenos días. Claro que sí, lo escucho bien. Perfecto. Correcto, doctor. Bienvenido a esta mesa aquí en la Radio Redonda. Le saluda Rómulo Barcos, a mi lado Byron Moreno y con nosotros también el profesor José Luis Migueles. Yo he hecho una reflexión en voz alta, insisto, desde un neófito, de un tipo que no tiene idea de lo que significan aspectos legales, pero que tiene buen sentido común. Y digo, si ya apareció la vía por la cual entraba el dinero, ya reconocieron públicamente, habiendo hecho los convenios del caso con los gringos para quedar impunes y poder disfrutar de esa plata, pero delatando a los peces gordos, ¿por qué acá en Ecuador todavía no se resuelve respecto a gente que me parece no tenía, de acuerdo a lo que yo estoy viendo, de acuerdo a lo que me dice mi sentido común, no tenía vela en el entierro, doctor? Cuéntenos, por favor. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de hablar y de poder opinar respecto a este tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y especialmente sobre la tesis de la defensa del ingeniero Hugo Mora Sanza, que siempre ha sido que no tiene ninguna responsabilidad ni ninguna actuación en estos manejos de fondos que por sobornos, coimas, dadas en el extranjero, en cuentas del extranjero, que ahora se conoce a ciencia cierta, se lo ha involucrado y se lo ha sentenciado a 10 años de prisión junto con el contador de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Pedro Vera. O sea, realmente es un hecho infamante que se haya juzgado y sentenciado a dos personas, de las cuales recién ahora, cuando ya hay una sentencia por medio, se conoce que ellos no han tenido, como bien dice usted, vela en este entierro, en estos actos de corrupción. Los dineros, como bien lo ha dicho, como ha indicado el hijo del señor Chiriboga, fueron entregados directamente en una cuenta en los Estados Unidos a título personal. No son dineros que jamás se mezclaron con los dineros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por favor. Y sin embargo, estas personas son inocentes y están ahora sentenciadas, se encuentran ya un año detenidos, privados de sus familias, privados de su libertad y de realizar una vida normal. Básicamente eso es lo que le puedo decir en este momento. En el proceso que se sigue, se han superado varias etapas. Empezamos con la audiencia con la audiencia ante el Tribunal Penal, donde se dictó la sentencia, apelamos de la sentencia, la Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia excluyendo los bienes adquiridos en sociedad conyugal por el ingeniero Hugo Mora, pero básicamente la pena impuesta se ha mantenido. Los abogados de Pedro Vera, que es el doctor Marco Freira, y el suscrito Raúl Rodríguez, abogado de Hugo Mora, hemos presentado el recurso de casación para ante la Corte Nacional de Justicia en la Sala de lo Penal, pero todavía no tiene fecha para su resolución. Entonces también estamos esperando el día y hora de la audiencia para poder más allá de todos los procedimientos jurídicos que se han realizado a lo largo de este proceso, este es un hecho público y notorio que ha trascendido fronteras, y creo que seguramente, yo pienso que los jueces en su razonamiento, en su condición sobre todo de seres humanos, ante un hecho tan infamante, ante esta condición de precariedad en la que se encuentran nuestros defendidos Hugo Mora y Pedro Vera, lo único que solicitamos es que se haga justicia con ellos. Es lamentable, es penoso, es vergonzoso que estas personas se encuentren privadas de libertad cuando no han tenido nada que ver. Y lo peor es que a Hugo Mora se le sentencia en el grado de coautor. O sea, él
él también es como si también hubiera estado en los Estados Unidos, como si también hubiera recibido el dinero directamente en su cuenta o en sus bolsillos o dinero en la mano, y está juzgado en esa condición sin tener nada que ver en este asunto. Eso es lo grave de este asunto, querido periodista. Sí, una más antes de que mis compañeros participen. Una vez que se ha dado la sentencia, una vez que se ha generado ya sentencia y él está pagando su condena, ¿se puede apelar tomando en cuenta estos nuevos antecedentes que aclaran la situación? Sí, efectivamente. Como le indicaba, primero se hizo la audiencia ante el Tribunal Penal, existe una sentencia, se apeló ante la Corte Provincial, se ha ratificado la sentencia y ahora estamos ante la Corte Nacional de Justicia con el recurso de casación. No obstante, existe una dificultad legal y me voy a referir muy conciso en ella. La Corte Nacional de Justicia, cuando una persona presenta un recurso de casación y lo sustenta, únicamente resuelve sobre los errores de derecho o vicios legales que contenga la sentencia. Es decir, los jueces deben resolver en mérito a lo que se ha venido actuando durante el proceso y en méritos únicamente a lo que se ha dictado o a lo que consta en la sentencia. Al existir estos elementos nuevos, ya le voy a contar que existen otros, ya me voy a referir a ellos más adelante. Al existir estos nuevos elementos, existe todavía una instancia legal que es del recurso de revisión, en donde es posible, la ley nos faculta a entregar todas estas pruebas nuevas, todos estos nuevos elementos de descargo para que sean revisados y se modifiquen las sentencias y se extingan las penas. Doctor, entonces, a eso apunta la defensa en este momento. Doctor, muy buenos días. Le saluda el profe Migueles. Estamos con el doctor Raúl Rodríguez Durán. Le quería hacer una pregunta, más o menos como mucha gente somos ignorantes en el tema y me incluyo. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Cómo pueden hacer su defendido, digo, si tenían la obligación uno de administrar y el otro es el contador de la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol? ¿Qué tendrían que haber hecho si ellos veían dineros que no correspondían? Ellos pudieron denunciar, tenían la capacidad de hacerlo, no le correspondía denunciar. ¿Cuál es su grado de responsabilidad a estas anomalías que sucedieron? Sí sucedieron, porque por ahí mucho se dice que sí sucedieron, pero no se pueden probar. ¿Qué tendrían que hacer su defendido para tener hoy, como se dice vulgarmente, y discúlpeme porque soy ignorante en la materia, una coartada para que ellos no quedar involucrados en esta situación? Bueno, le comento que a Hugo Mora y a Pedro Vera no necesitan una coartada. Dentro del proceso se ha demostrado que todas las transferencias que vinieron desde el Paraguay por concepto de transferencias de la Conmebol a la Federación Ecuatoriana de Fútbol se encuentran registradas en la contabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Todos los dineros se encuentran registrados. Ahora bien, cuando se realiza la asistencia penal internacional a través de Fiscalía, solicitada por Fiscalía, que viene desde el Paraguay, se envía un documento al Ecuador indicando que no pueden entregar el respaldo o soporte de todas las transferencias porque la Conmebol fue allanada en el Paraguay. Es decir, la Conmebol jamás indica que no existen las transferencias en la fuente donde ellos. Jamás dice esto. No tenemos este dinero, no existe. Dice, simplemente en este momento no tenemos la capacidad de entregar toda la información porque fuimos objeto de allanamiento y esta documentación fue confiscada por Fiscalía en este país para investigación. Más resulta, y estos son documentos que hoy por hoy los tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y yo lo sé con certeza. De hecho, tengo copias certificadas que serán presentadas en el momento oportuno y que incluso ya reposan en la Corte Provincial de Justicia, donde la Conmebol certifica la existencia de todas y cada una de las transferencias en su contabilidad y que se encuentran registradas en la contabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ahora bien, estos dineros provienen de fuentes lícitas. En el Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se dispone que el patrimonio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol está compuesto de las asignaciones, legados y donaciones.
Entonces, a veces la gente se escandaliza cuando se escucha, se donó, se entregó. Claro, si el estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo permite. Y todo se encuentra dentro de las cuentas de la federación y son dineros que no se han mezclado con los dineros recibidos por el señor Chiriboga, que ahora se conoce en los Estados Unidos en su cuenta personal. Son cosas absolutamente diferentes. Entonces, hay un reconocimiento de que se han cometido estos hechos por parte de este sindicato dentro de este proceso, pero en los Estados Unidos o fuera de fronteras del Ecuador y en su cuenta personal. Nada tiene que ver con los dineros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que se encuentran justificados y cuyos balances han sido aprobados por el directorio reunido en pleno, pues. O sea, yo creo que en el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol hay gente profesional, hay gente que sabe de economía, hay gente que tiene empresa, hay gente que puede leer un balance. Sino, ¿qué clase de dirigentes tenemos en el fútbol ecuatoriano que